Hoy te damos gracias por tu presencia en ese lugar. Gracias por permitirnos, Señor, entrar en tu reino, por acercarte a nosotros, porque por gracia somos salvos, Señor. No es por obras. Ninguno de nosotros merecía ser salvo, ninguno de nosotros lo merece aún. Es solo por tu gracia que hemos sido salvados y alcanzados y de alguna manera pudimos conocerte, responder al Evangelio, abrir nuestro corazón para que tú vinieras a habitar en él, reconocer que eras el Señor y Salvador que necesitaba nuestra vida, y eso solo lo pudo generar tu Espíritu. Eso solo lo pudiste generar tú a través, Señor, de tu Espíritu Santo y a través de la iglesia, de aquellos que se tomaron el tiempo para hablarnos del Evangelio. Padre, yo oro por la palabra que vamos a estar compartiendo. Abre nuestro corazón, abre nuestra mente, Señor, que podamos recibirlo en nuestro espíritu y podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y tanto este domingo como el siguiente, voy a estar hablando acerca de, a mi manera de ver, de una de las cosas más difíciles para un hijo de Dios. Un hijo de Dios normal, común y corriente como somos nosotros, ¿verdad? Y es cómo conjugar la verdad de un Dios que me ama con el sufrimiento de la vida. ¿Cómo conjugo el tema de que Dios me ama pero al mismo tiempo permite que sufra? ¿Cómo funciona eso? Para nuestra mente es ilógico. Para nuestra mente no tiene sentido, ¿verdad? Porque como hemos estado hablando de la gracia, ¿verdad? Una gracia que no es por nuestras obras, una gracia que nos recibe como somos, una gracia que quiere transformarnos, un regalo del Espíritu Santo en nosotros. Podemos caer en el error de pensar que significa que ya no vamos a sufrir, ¿verdad? Por ahí hay una, para de sufrir, dicen. Y de nuevo, esto va a ser muy importante porque creo que es donde la mayoría de nosotros nos caemos. Miren, la mayoría de los creyentes pierde su fe, por ejemplo, cuando se muere un familiar cercano. No saben cómo lidiar con el dolor, con el sufrimiento, con la pérdida y al mismo tiempo reconocer el amor y la bondad de Dios. Porque parecieran que están distantes una cosa de la otra. Estamos en una generación, ¿verdad?, cada vez más alérgica al sufrimiento, ¿verdad? Estamos buscando evitar el dolor a toda costa, ¿verdad? Entonces, uno de los jóvenes empieza un trabajo y a la primera que lo medio tratan mal, se va. Dice, a mí no, yo no me merezco esto. Y por eso anda desempleado, y por eso anda de trabajo y por eso no progresa en la vida. Porque en la vida real hay cosas que duelen, que tenemos que aprender a soportar, ¿no? Yo estaba preparando esto, tenía esto escrito y el viernes estaba haciendo ejercicios, hago funcionales con un grupo de personas, y la persona que nos estaba guiando, ¿verdad?, me puso a hacer un ejercicio con unas pesas, una cantidad de series, y yo iba por la mitad y yo, no puedo, y las bajé, le digo, no puedo con eso. Y la persona que nos estaba dirigiendo me dijo, sí puedes, lo que no te gusta es sufrir. Y yo, claro, dice, porque apenas te empezó a doler un poco y quisiste detenerte. Y ahí mismo salí de ahí y dije, ¿cuántas veces no he hecho eso en la vida? Apenas me empieza a doler un poco y quiero detenerme. ¿Por qué? Porque en la vida, por eso me voy a tomar 2 domingos para hablar de esto, porque quiero mostrarte que la gracia de Dios en nuestra vida no es sinónimo de que todas las cosas vayan bien. No, la gracia de Dios también es un regalo para los momentos de dolor y de sufrimiento, para los momentos difíciles, porque si no, es por eso que la gente sale de las iglesias y dice, no funciona el evangelio, porque sufro igual que los demás. Sí, sufrimos igual. No hay diferencia. La diferencia la hace la presencia de Dios en nuestra vida, como te lo voy a mostrar en la Biblia. Vivimos en una cultura que cada vez también rinde culto más a la autosuficiencia, a
autosuficiencia, la independencia, ¿verdad? El poder solo. Solo te hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que llamaste a alguien para decir que necesitabas ayuda con algo? Muy pocas veces hacemos eso. ¿Por qué? Porque tenemos una cultura de no demostrar debilidad. Cuando demostramos debilidad sentimos que estamos fracasados, que estamos fracasando en algo. No, estamos en una cultura que no nos lleva a mostrar vulnerabilidad, pero la pregunta que tenemos que responder es: ¿qué pasa cuando mis fuerzas se agotan? ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago cuando me enfrento a situaciones que me están causando dolor real? Y al mismo tiempo tengo que creer que Dios me ama. ¿Cómo hago cuando estoy agotado emocionalmente? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo entiendo cuando estoy pasando por una crisis financiera, una crisis familiar? ¿Por qué tengo que pasar por eso? ¿Cuál es la razón? ¿O tiene una razón o no la tiene? Estas son preguntas que tenemos que hacer. Miren, la religión también, la religiosidad, lo estuve hablando la semana pasada, nos dice que si estamos mal, si nos sentimos débiles, si sentimos que si estamos atravesando por un momento de dolor o de sufrimiento, nuestra mente dice: algo tengo que estar haciendo mal. Inmediatamente, cuando estás atravesando por un mal momento, pienso que es que estoy haciendo algo mal. Y no, a veces la vida simplemente es así. No siempre significa que yo estoy haciendo algo mal. A veces simplemente las cosas llegan. A veces simplemente las cosas tocan tu puerta. Tanto el que construyó sobre la roca como el que construyó sobre la arena, en Mateo 7, recibieron tormentas, lluvias, vientos, pero la diferencia no fue que recibieron circunstancias diferentes, sino que su fundamento era diferente. Pero Jesús nunca prometió, y te tengo quizás una mala noticia para algunos, si vienes por primera vez: el Evangelio no te promete cero sufrimiento. El Evangelio no te promete cero pruebas. Y de nuevo, podemos caer en el error de pensar, porque entonces empezamos a escuchar en la iglesia, ¿verdad? Dios me protege. Y como Dios me protege, entonces nada malo me va a pasar. No, no significa eso. Dios está conmigo, entonces como Dios es fiel, Dios es bueno, e interpretamos que eso significa que nada malo me va a pasar. Y cuando me pasa, entonces digo, entonces tengo algo malo yo. No. Necesitamos bíblicamente aprender a ver esto desde el punto de vista del Evangelio. Primera de Pedro 5:10 dice: luego de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, dice la Biblia, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. Dios mismo, después de que sufran por un poco de tiempo, va a hacer algo con ustedes. Entonces, mientras tú y yo estemos peleando contra el sufrimiento y no entendamos que aún en medio de eso podemos ver la gracia de Dios, no vamos a poder crecer en nuestra vida como creyentes. Y vamos a ver en la palabra de Dios algunas cosas, por eso lo dividí en dos enseñanzas, porque no quiero correr y quiero que tengamos el entendimiento correcto. Algunas personas la semana pasada me preguntaban, bueno, la gracia es muy linda, pero la vida real no. O sea, en la iglesia suena bonito todo, pero ¿cómo hago cuando estoy enfrentando una situación que no entiendo? Porque miren, hay cosas que no son fáciles de responder. Por ejemplo, el libro de Job, capítulo 1, dice que Job era un hombre íntegro delante de Dios. Justo, perfecto, usa la escritura, que significa integridad. Y aún así Dios permitió que atravesara por momentos de dolor. Porque tú y yo interpretamos por nuestro paradigma de premio y castigo con el que fuimos criados, que si hacemos las cosas bien, a juro nos tiene que ir bien. Y no necesariamente es así. En la vida real no es así. Cuando te enfrentas con la vida, así te das cuenta y entonces empiezas a cuestionar. Piensas, pero yo estoy haciendo bien esto, ¿por qué no está funcionando? No es una matemática de 1 más 1. De nuevo, necesitamos entenderlo a la luz de la Biblia. Entonces quiero compartirte algunas cosas. Número 1,
Tenemos un problema de querer ser autosuficientes en medio de las tormentas. Todos atravesamos tormentas. Todos tenemos pruebas de diferentes categorías, de diferentes maneras. No hay una competencia, ¿ok? No estamos compitiendo de quién ha pasado por circunstancias peores que otras. No importa. Tus circunstancias difíciles son tuyas y han sido difíciles para ti. Quizás para otra persona dice, no, comparado con lo que yo... Bueno, está bien. Pero no estamos haciendo una competencia de quién ha sufrido más. Pero la realidad es que en la vida hemos pasado por momentos complicados. Seguimos pasando y vamos a seguir pasando, ¿verdad? Y de nuevo, como en el mundo tenemos esta idea de que los más fuertes son los que sobreviven, sentimos la necesidad también de llevarlo a nuestra vida espiritual. Miren, tenemos una idea que de nuevo no la verbalizamos, pero está ahí. Una idea de que Dios está esperando que yo vaya delante de Él fuerte, que yo vaya delante de Él firme, que yo esté delante de Dios como, Señor, aquí estoy, mira, pantalones bien puestos. No, la Biblia dice que Él está cercano al quebrantado de corazón. La Biblia dice que Él está con el que se muestra débil. Jesús le dijo a sus discípulos, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque el pobre tiene necesidad y además la reconoce. Y un pobre espiritual es una persona que sabe que necesita, que es débil, que necesita la providencia de Dios. Dios no está esperando que nos presentemos como soldados que no lloran. Dios no está esperando que no hay que llorar. No, Dios está cerca del que está quebrantado de corazón por diferentes circunstancias. Y el tema es que estamos tratando muchas veces de ser autosuficientes, de atravesar los momentos de dolor nosotros solos en nuestra fuerza. Pareciera que queremos demostrarle a Dios que nosotros podemos con la prueba que nos puso, como si funcionara así. Pareciera que Dios me está poniendo una prueba y entonces yo tengo que demostrarle que yo sí puedo con esa prueba. No, las cosas que vienen en nuestra vida solo vienen por una razón, a demostrarte lo débil que eres y cuánto necesitas de Dios. No es para ver qué tan fuerte eres, para que tú veas lo débil que eres y cuánto necesitas de Dios, cuánta necesidad tienes de Él. Salmo 46, versículo 1 al 3, dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Familia, si Dios es un refugio, es porque fuera de Él las cosas son más difíciles. Los que necesitan refugio son los que están atravesando tormentas. Y Dios no está prometiendo cero tormentas. Dios dice, las tormentas van a llegar, pero quiero que sepas, yo voy a ser un refugio para ti. Yo voy a ser una fortaleza. Dice, nuestra segura ayuda en momentos de angustia. Por eso, dice el salmista, no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. El cuidado de Dios no elimina la tormenta, la atraviesa contigo. Y eso es lo que tenemos que empezar a ver acerca de la gracia, porque la Biblia no dice que la tierra no se va a desmoronar. No, lo que dice es, como yo sé que Dios es mi refugio y mi fortaleza, cuando vea que la tierra se está desmoronando, cuando vea que mi mundo se está desmoronando, no voy a tener miedo porque sé que Dios está. Y ahí de nuevo, Dios está permitiendo eso. Pero Dios está conmigo en ese momento. De nuevo, no es una prueba de fuerza. No es para, sí, como ese, por ahí hay unos videos, ¿verdad? De que Dios les da las mejores pruebas a sus guerreros más valientes. Búsquenlo en la Biblia, eso no existe. Las pruebas vienen para demostrarte lo débil que eres, no lo fuerte que eres. Y la debilidad que hay en ti, pero también lo que la gracia puede hacer en ti. Y quiero que lo veas conmigo en la Biblia. Muchas veces estamos intentando ser nuestros propios salvadores en los momentos difíciles. Muchas veces estamos intentando y cuando hacemos eso, la ansiedad nos consume. Miren, es como la persona que no sabe nadar. Cuando cae al agua, se desespera tanto y se hunde más. O sea, mientras más se desespera,
Es peor, la ansiedad termina ahogándose más rápido por el mismo desespero, porque no puede salir de ahí. Y los expertos desde afuera, ¿verdad? Dicen, no, tienen que mantener la calma. Sí, pero uno está en ese momento y uno que calma y uno lo que quiere es salir. Pero el mismo desespero de la circunstancia hace que sea peor. Entonces, de nuevo, esto tenemos que aprender a entender que las pruebas no son para mostrar mi autosuficiencia. Las pruebas no vienen para eso. Las pruebas vienen para demostrar que necesito un refugio, que necesito ver a Dios como mi fortaleza, que necesito estar con Él, que necesito relacionarme con Él. Necesito aprender a reconocer mi angustia, reconocer mi necesidad de Dios, reconocer, miren, la crisis no anula la fe. La crisis, pero pareciera, ¿verdad? Como que necesito demostrar que yo estoy bien a pesar de la crisis. No, al contrario, el momento de crisis, el momento de debilidad, el momento de dolor, es donde puedo alzar mis ojos, como decía el salmista, alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? O sea, estoy en este momento, pero puedo ser ayudado por alguien, puedo ser salvado por alguien. Y de eso depende nuestro corazón. Necesitamos soltar la idea de que necesitamos mantener el control nosotros, que necesitamos salvarnos a nosotros mismos. No, si eso fuera así, Cristo no hubiese sido necesario. Pero la luz del Evangelio, el fundamento del Evangelio era que no podías salvarte a ti mismo. Necesitabas que alguien más lo hiciera. Y quiero que sepas, en las circunstancias que atravesamos, sigue siendo lo mismo. No necesitas ni puedes salvarte a ti mismo. Necesitas la mano de Dios. Necesitas la gracia de Dios. ¿Por qué? Número 2, porque la gracia de Dios es auxilio oportuno en las crisis. Otra vez, lo voy a repetir muchas veces este domingo y el siguiente. Nunca nos han prometido cero crisis. Nunca nos han prometido en el Evangelio bíblico. Si alguna vez escuchaste algo así, no es de Dios. En el Evangelio bíblico nunca se nos prometió cero pruebas, cero momentos difíciles. Al contrario, Jesús fue muy claro con sus discípulos. En el mundo van a tener aflicción, cosas que les van a doler, cosas que van a sufrir. Miren, era tan interesante la mentalidad de los apóstoles, porque siendo asesinados por el Evangelio, descansaban en la gracia de Dios. ¿Cómo se explica eso? Pedro no era que estaba siendo crucificado de cabeza y decía, Señor, ¿cómo me permites esto? ¿Cómo es posible? Yo después de todos los años que te dediqué, estuve contigo y yo sé que te negué, pero no para que me pagues así. ¿Sabes cómo? No. Es más, él pidió, según los historiadores, ¿verdad? Que lo crucificaran de cabeza porque no quería morir como murió Pero Pablo, Pedro, tú los escuchas hablando, bueno, los lees y todos decían, qué privilegio sufrir por Cristo. Para ellos lo era. Para nosotros hoy, no, ¿cómo voy a sufrir? No. Si pongo algo en las redes sociales y empieza el hate, lo quito. ¿Verdad? Porque no quiero que la gente, no quiero sentirme señalado, no quiero sentir sufrimiento. Pero quiero que sepas, cuando nos sentimos débiles o cuando fallamos también en los momentos de presión, porque usted sabe que en los momentos de presión es cuando más fallamos. Cometemos errores. Nuestro instinto es alejarnos de Dios. Porque de nuevo, tengo una idea de un Dios severo. Dios está sentado en su trono así, evaluando cómo te acercas. Así, no, así no. No, así no. Ven después, cuando estés mejor. Pero esa no es la imagen del trono de Dios. El trono de Dios es un trono de gracia. Es un trono de misericordia. ¿Ok? Miren, lo decía en la mañana. Es como la mamá o la mujer, ¿verdad? Que dice, voy a limpiar un poquito de la casa para que cuando venga la señora que me ayuda con la limpieza no la consiga tan sucia. ¿Tiene lógica eso? Pero hay gente que lo hace. Es como cuando usted se vaya, se ensució porque fue a un parque, estuvo jugando fútbol. Diga, no, estoy muy sucio para bañarme, me voy a limpiar un poquito y luego me meto a bañar. ¿Tiene sentido eso? Dios no está esperando
que tú mejores para acercarte. Dios quiere que te acerques con tus debilidades, con tus fallas. Porque este versículo lo hemos buscado, lo hemos hablado toda esta serie. Hebreos 4:16. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayude oportunamente. Y me gusta el orden en el que Dios estableció esto. Porque lo primero que encuentras en ese trono es misericordia. Que no es otra cosa que Dios te suspende el juicio que merecen tus obras, que merece tu error, que merece tu pecado. No te da lo que mereces. Eso es misericordia. Y lo primero que consigues cuando te acercas confiadamente al trono de la gracia es misericordia. Porque la necesitas, porque la necesito. Pero también vas a conseguir gracia, el poder divino, la fuerza de Dios para enfrentar lo que está pasando. Y dice la Biblia que su ayuda es oportuna. No es en mi tiempo, no es cuando yo quiero, pero Dios sabe el momento en el que yo voy a necesitar de eso. Es un diseño divino porque recibimos misericordia, hallamos gracia y encontramos ayuda oportuna para lo que estamos viviendo. De nuevo, Dios no está esperando que te presentes como un soldado ahí bien vestido, íntegro, sin error. No, Dios quiere que te acerques, Dios quiere transformarte. Esa es la verdad, lo hemos hablado estos domingos. Dios quiere transformarte, pero para eso tienes que acercarte. Dios quiere limpiarte, Dios quiere poner nuevas cosas en tu mente y en tu corazón. Pero necesitamos aprender a ver el trono de Dios, a ver la presencia de Dios como ese lugar donde encontramos esto que necesitamos en nuestros momentos de debilidades, en nuestros momentos de dolor, en nuestros momentos de sufrimiento. Y voy a usar mucho la palabra, con mucha intención, sufrimiento. Porque es una palabra que no nos gusta, pero forma parte de la vida. Hay cosas que nos hacen sufrir y tenemos que aprender a ver el sufrimiento también como algo que Dios utiliza en nuestra vida, que Dios permite para usar en nuestra vida. También vamos a ver que la gracia de Dios nos permite ver que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. No es al revés. El poder de Dios no se perfecciona cuando me muestro fuerte. El poder de Dios no se perfecciona cuando me muestro hábil. El poder de Dios no se perfecciona cuando me muestro suficiente. El poder de Dios se perfecciona cuando soy débil. Y de nuevo, para la lógica humana, la debilidad es fracaso. Es algo que no nos gusta. No nos gusta sentirnos débiles, no nos gusta sentirnos incapaces, no nos gusta sentirnos insuficientes. Pero esto, que forma parte de tu humanidad, porque no importa cuán fuerte te creas hoy, tarde o temprano vas a tener que reconocer lo frágil y débil que eres. Hay circunstancias que vienen a nuestra vida que nos los muestran claramente. Cuán frágil y cuán débil somos. Pero a veces no lo vemos. Y como estamos logrando cosas, qué bueno que nos esforzamos, vas alcanzando, vas avanzando y llega un momento que dices, soy una mujer empoderada, un hombre capaz. Qué bueno que lo seas, pero quiero que sepas, al mismo tiempo tienes que reconocer lo débil que eres, lo frágil que eres. El apóstol Pablo experimentó un sufrimiento persistente, al que él mismo llamó un aguijón en la carne. Esto fue lo que él dijo, ¿verdad? La palabra que Pablo utilizó en el griego para aguijón es skolops, que literalmente se refiere a una estaca de madera afilada clavada. Pero no una estillita, una estaca, algo que produce un dolor agudo continuo. Lo que estaba experimentando Pablo era sufrimiento de alguna manera y era un dolor, algo le causaba dolor continuo. Y dice la Biblia y Pablo mismo dice que le pidió repetidamente a Dios que se lo quitara. ¿Por qué? Porque dolía. Y Dios le dijo que no.
Dios le dijo que no. Es decir, y miren la respuesta de Dios. Segunda de Corintios 12, del 9 al 10. Dice, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, dice Pablo, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Esto ya suena absurdo. Nadie está presumiendo las debilidades. Presumimos nuestras fortalezas y escondemos las debilidades. Pero Pablo dice, ahora que entiendo esto, voy a presumir mis debilidades. Dice, por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Absurdo totalmente. ¿Cómo que o soy débil o soy fuerte? Pero Pablo dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahí, él está conjugando perfectamente la gracia de Dios con el sufrimiento que estaba atravesando. Los teólogos no se han podido poner de acuerdo en qué era el aguijón en la carne. ¿Ok? Algunos piensan que era una enfermedad. Algo que molestaba, algo que incomodaba. Pero no se puede asegurar. Otros llegaron a afirmar que por el contexto, porque aquí mismo habla de persecuciones, privaciones, que posiblemente estaba hablando de las cosas que había sufrido por la persecución constante. Capítulos anteriores de este mismo libro, él habla de que naufragó no sé cuántas veces, que fue mordido por serpientes, o sea, que fue azotado, preso, o sea, todo lo que estaba viviendo, que a lo mejor, que eran situaciones que no eran divertidas, ¿verdad? Naufragar no debe ser divertido. Ser azotado no es algo para sonreír y decir gloria a Dios. Son cosas que duelen. Y después de la Reforma, Lutero empezó a dar la idea de que posiblemente hablaba de angustia mental, que era más un tema emocional o mental. Pero la verdad es que los teólogos no saben cuál de las tres es. El hecho es este, por las palabras de Pablo. Lo que le estaba pasando le dolía. Lo que le estaba pasando lo hacía sufrir y quería que se le quitara. Y sabía, además, que él no tenía la capacidad de quitárselo. Que solo Dios podía hacerlo y Dios le dijo, ¿sabes? Mi gracia es suficiente para ti. En este momento no voy a quitar eso, pero mi gracia es suficiente. Y Pablo lo entendió y empezó a decir, voy a presumir mis debilidades. Y aquí no está hablando de debilidades morales, está hablando de mostrar las grietas del corazón, de mostrar las heridas, la vulnerabilidad, de mostrar que era imposible lograr esas cosas por sí mismo. Era Pablo diciendo, si yo me muestro perfecto, la gente me va a aplaudir a mí, lo que soy de verdad, lo débil y lo frágil que soy. Cuando la gente vea que permanezco firme, le va a dar la gloria a Dios. Dice, por eso, cuando soy débil, porque no puedo, porque soy frágil, porque me duele, porque lloro, porque sufro, porque no entiendo, pero al mismo tiempo estoy confiando en Dios, la gente se va a dar cuenta que es el poder de Dios en mí y no mi fuerza. Y no porque, de nuevo, miren, lo he dicho muchas veces, nos encanta ser los héroes en nuestras historias, ¿verdad? Nos encanta ser los que, yo logré esto, pero porque yo tengo tantos años esforzándome. Miren, tengo 10 años en la iglesia y no he faltado ni un solo domingo. Cada ayuno que, ¿saben? Y empezamos a decir, lo que me está pasando bueno es porque yo me lo gané, pero en la gracia de Dios no es así. Porque cuando pensamos así y viene el sufrimiento, es cuando ya no cuadra. Dice, ya va. Me gané lo bueno y lo malo, ¿por qué? Es que no es por obras. Miren, no hay otra manera de explicarlo. La vida es así. No hay otra manera de explicarlo. La vida tiene, por eso la Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre justos
injustos. La tormenta cae sobre justos e injustos. O sea, simplemente, pero quiero mostrarte tanto lo que estamos hablando hoy como sobre todo lo que vamos a hablar el domingo que viene, que Dios sí permite el sufrimiento con un propósito. Pero sí lo permite. Es Él el que lo permite. Y es Él el que determina el tiempo en el que vamos a estar en esos momentos. Y te sigue amando. Es más, quiero que veas el punto número 4. Porque mira, quiero ser claro con esto. Esta frase de Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte, no es un mantra para escribir en la nevera de tu casa y empezar a repetirlo como, ¿verdad? Como, cuando soy débil, sí, soy débil, soy fuerte, soy fuerte, soy fuerte. No se trata de eso. Miren, para Pablo era experiencia. Pablo dice, me doy cuenta por mi debilidad, por mi fragilidad, que cada vez que soy débil, la fuerza de Dios aparece. Era experiencia, era vivencia, y por eso lo escribió. Y por eso dijo, de nuevo, no es una frase ni de victoria espiritual, no es una frase para llenarte de ánimo y de... No. Es una realidad. En mi debilidad voy a ver el poder de Dios. Y por eso quiero compartirte dos cosas más. Porque necesitamos entender dónde está el ancla entonces de esta esperanza. Porque de nuevo, mañana mismo pueden venir situaciones que te hagan sufrir. Hoy puedes estar atravesando, porque todos estamos en diferentes cosas, situaciones que te están haciendo sufrir, pero al mismo tiempo hay un Dios que te ama, que está permitiendo eso, que está contigo, que te sostiene. Él dejó claro en la Biblia que es Él el que te sostiene con su diestra de poder. Si la salvación y la gracia de Dios dependiera de que tú te sostengas de Él con tus fuerzas, tarde o temprano te vas a cansar. Pero no soy yo sosteniéndome, es Dios sosteniéndome a mí. Y Él no se cansa. Su mano no se cansa. Su mano de poder no se cansa. Y por eso Dios lo dejó claro en la Biblia. Yo soy el que te sostengo. Yo no te voy a dejar, yo no te voy a soltar. Siempre vas a contar con mi ayuda, con mi diestra de poder para ti. Es una realidad independiente, no depende de lo de afuera. Miren, fue esta idea la que cuando llegó el COVID a diferentes lugares, ¿verdad? Algunos creyentes empezaron a salir a decir, a usar versículos fuera de contexto, ¿verdad? Porque empezaron a usar las palabras de Moisés, de que la plaga no tocará a tu casa y no sé qué y todo eso, ¿verdad? Que lo dice la Biblia, pero no son de aplicación así como lo querían hacer. Entonces empezaron a salir algunos diciendo, no, si eres cristiano, no tienes que enfermarte de COVID. No, los cristianos no se enferman de COVID porque la plaga no tocará tu casa, porque la enfermedad no... ¿Saben qué pasó? Los cristianos sí nos enfermamos de COVID. ¿Y saben qué pasó? Algunos se murieron. Y la gracia de Dios estaba ahí. Siempre ha estado la gracia de Dios. Es que no depende de la circunstancia. Miren, estos versículos que de nuevo son específicos para momentos bíblicos y pensamos que son de aplicación universal. Que si yo repito, la plaga no tocará mi casa, mi enfermedad. No. Pero cuando la enfermedad toca tu casa, toca tu vida, escúchame, iglesia, hay cristianos reales, cristianos que aman a Dios, que hoy están enfermos de cáncer. Que se murieron de cáncer. Y Dios los ama. Es más, fueron promovidos. Dios los ama, los amó, los ha amado siempre, nunca los ha dejado de amar. Y es ahí donde está el ancla de nuestra esperanza. Porque mira, el enemigo quiere convencerte de traer duda sobre el amor de Dios en tu vida. Miren, la serpiente que le habló a Eva, nos sigue hablando todavía.
Así que Dios ha dicho, miren, y de repente estás pasando por un momento, y yo he escuchado esa serpiente, a lo mejor algunos de ustedes también, y de repente te dice, si Dios te amara, no estarías pasando por eso. Si Dios fuera tan bueno como te dicen en la iglesia que es, no estarías enfermo. Pero eso son mentiras, porque la Biblia no dice eso. La Biblia dice que aunque pases por las aguas, Dios va a estar contigo, por el valle de sombra, en la angustia, en la enfermedad, en la tristeza, en la aflicción, en la tribulación, en el dolor, en el sufrimiento. Dios te promete su presencia y te promete que vas a ver el propósito de eso. Escúchame, te voy a decir algo muy claro. No todos los cristianos enfermos se tienen que sanar. Algunos, porque todos nos vamos a morir, y algunos Dios determinó que fuera por medio de una enfermedad simple. Pero cuando tú sabes que es Dios el que gobierna todo, sufres, duele, incomoda, pero no pierdes la fe. No pierdes la fe y dices, Dios sigue siendo. Miren lo que Pablo decía, Romanos 8:35, dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Y Pablo dice, la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada, cosas que había vivido. Y luego dice el versículo 38, estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni en lo presente, lo que estoy viviendo hoy, ni lo que voy a vivir mañana, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios, porque Dios ya lo ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. No necesitas otra prueba de amor. Dios demostró cuánto te ama por medio de Cristo, por medio del sacrificio de Cristo. Por eso, mira, algo que sí deberías repetir en tus oraciones diarias es esto. Dios, yo sé que me amas. No necesito sentirlo. No necesito temblar. No necesito que todo esté bien. Yo sé que me amas. ¿Por qué lo sé? Porque Cristo es la mayor prueba de eso. Estoy sufriendo, sí, pero sé que me amas. Estoy pasando por un momento de dolor, pero sé que tu amor está conmigo. Estoy pasando por un momento de tristeza, pero sé que miren, la mayoría nos perdemos ahí. Cuando mi mamá murió, mi mamá tenía 41 años cuando murió. Murió de una enfermedad. Era una mujer de Dios. Intercedía, oraba, leía la Biblia, iba a la iglesia, es más, hasta diezmaba. O sea, y estaba enferma, duró 17 años enferma y se murió de esa enfermedad. ¿Dios podía sanarla? Sí, muchas veces lo pedimos. Pero yo no entendía. Me costó mucho entender por qué Dios permitió que mi mamá se muriera. Me costó mucho, estuve a punto de apartarme de la fe, porque no pude conjugar la idea. O sea, no tiene sentido servirte, no tiene sentido vivir en la iglesia, no tiene sentido todo lo que hacemos, si igual no vas a hacer nada cuando las situaciones vienen. Era mi perspectiva en ese momento y créame que fue difícil para mí. Eso ya hace 14 años. Y poco a poco fui, no, Dios igual, siempre, Dios me ama y la muerte es parte de la vida. Perder familiares, situaciones difíciles, la enfermedad, el dolor, el desgaste, es parte de la vida. Es consecuencia del pecado, el ir muriendo cada día.
quiero leerte, quiero que los muchachos vayan pasando, por favor. 2 Corintios capítulo 4. Ese no está ahí. Verso 7. Mira lo que Pablo dice. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro. ¿Qué dice que somos la Biblia? Vasijas de barro. ¿Saben qué es una vasija de barro? Algo frágil. Que cuando se cae, se quiebra. Y Pablo dice, la gloria de Dios, el Espíritu Santo de Dios, el poder de Dios ha sido depositado en vasos de barro. Porque no es que no somos vasos de hierro irrompibles y por eso Dios depositó su gracia ahí. No, Dios depositó su gracia en nosotros, vasos de barro. Y sigue diciendo, en vasijas de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Por eso es absurdo competir en la iglesia quién es el más espiritual. Siempre se ha tratado de Dios, no de lo que hacemos nosotros. La idea es que se vea que el poder es de Dios y no de nosotros. Mira lo que sigue diciendo, versículo 8. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Sí, estamos enfrentando situaciones difíciles, pero Dios está con nosotros. Estamos enfrentando situaciones que no entendemos, pero la gracia de Dios está, el amor del Padre está. Y por eso dice, versículo 16, por lo tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando. ¿Cuántos saben que nos está pasando a todos, verdad? A todos nos está pasando. Dice, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Esto es la gracia. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos, quiero que sepan, no importa qué tan fuerte sea lo que estás viviendo, todo lo que estás viviendo hoy es ligero y efímero comparado con esto. Dice, porque los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Escúchame, Pablo no está escribiendo esto sentado en la sala de su casa, comiendo caviar con una muchacha echándole aire, diciendo, sí, Dios es bueno, todo es victoria. No, él está escribiendo esto desde la cárcel. El que está escribiendo esto fue azotado muchas veces, encarcelado muchas veces, perseguido muchas veces. Y por eso dice, yo sé lo que te estoy diciendo. No importa el tamaño del sufrimiento, no se compara con la gloria que se está produciendo dentro de ti. Eso es la gracia. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Miren, yo sé que es difícil, de nuevo, en nuestra mente lógica conjugar ambas cosas. Que Dios me ama, pero al mismo tiempo permite el sufrimiento. Pero es bíblico. El reino de Dios funciona así. Porque hay cosas que Dios sabe que hasta que no te incomoden, no vas a dejar de hacer. Dios tuvo que incomodar a Abraham con Lot para llevarlo a donde tenía que estar, porque estaba cómodo. Hasta que creció tanto las ovejas y eso, y empezaron a pelear los pastores de unos con los pastores. Dios tuvo que traer incomodidad. Mira, eso pasó en Génesis 13. Génesis 15, Abraham recibe la promesa. Para llegar al punto donde tenía que recibir la promesa, tenía que ser incomodado. Tenía que pasar por situaciones familiares complejas. Y Dios usó eso. Y así tú lo vas a ver en la Biblia. Si Dios usa las circunstancias. Dios no es un... Voy a usar esta palabra. Pero Dios no es un sádico. Que le encanta verte sufrir. Diciendo, a ver, llora, quiero verte llorar. ¡No!
Mira, la Biblia dice que Dios tiene guardadas las lágrimas. Él sabe que el sufrimiento produce cosas buenas en ti, pero cuenta tus lágrimas. No es que Él disfruta verte sufrir, pero Él sabe que hay cosas que tienes que vivir para crecer, para alcanzar eso que Él ha diseñado para ti. Quiero pedirte que te pongas de pie, regálame 5 minutos más. Quiero que hagamos esta declaración juntos. Dios te ama aunque esté permitiendo la enfermedad. Dios te ama aunque esté permitiendo la crisis. Dios te ama aunque esté permitiendo el conflicto. Dios te ama aunque esté permitiendo la aflicción. Dios te ama aunque esté permitiendo el dolor. Dios ha amado a Venezuela desde siempre, aunque permitió que pasara lo que tenía que, las cosas que pasaron. Las circunstancias no interrumpen el amor que Dios tiene por nosotros. Y este es el ancla. Este es el ancla. Sí, duele. No te estoy diciendo que tenemos que pasar por las situaciones. No pasa nada. No, sí pasa. Me duele. Me cuesta. Siento dolor. Puedo llorar. Pero Dios me ama.